apenas estamos 20, bájame el volumen, hijo, por favor. Estamos 20 conectados y somos 40 y tantos, ¿no? Entonces esto como que tiene un pequeño inconveniente, la asistencia. Obviamente voy a tomar la asistencia de este día para efectos de aplicar, a tener una idea de la responsabilidad con que todos y todas han participado. Hay muchas personas que han participado muy asiduamente, muy permanentemente también, y eso es muy satisfactorio para mí. Sin embargo, habemos algunos quizás por nuestras actividades y todas estas cosas que logran pasar a nuestro alrededor, no nos unimos. Ya mismo tenemos 22 personas conectadas. Espero que haya más. Ya les he hecho un poco de tiempo. Voy a ver si puedo hacer la presentación de este día. Este día tenemos, digamos que una especie como de análisis crítico de todo lo que hemos visto. Quiero más o menos indagar también en ustedes permítanme que aquí esto no me carga. No sé cuál presentación es la que está. ¿Cuántas tiene? ¿Será esta? No, no es esa. Permítanme. ¿Es esta? Sí, creo que esta es. Veamos. Pues no. Es esta. Esta sí es. Ajá. Bien. Entonces les decía yo hace un momento esas circunstancias, ¿verdad? Que hoy vamos a hablar de algunos temas también que los hemos dejado así como que en el tintero sobre las nuevas, sobre todo las problemáticas que tenemos en las nuevas estructuras familiares. Ya justamente nosotros hemos visto que cuando vayamos viendo como una crítica, un análisis crítico a las instituciones de familia que tenemos en nuestra comunidad, pues ahí vamos a ir determinando que estos temas que hemos hablado ahora, pues sí tienen impacto en nuestras realidades, y especialmente en nuestra realidad normada, la legislación familiar. Primero vamos a hacer, y ustedes me van a ayudar en eso, ya tenemos 30 personas conectadas, ya me siento como en el TikTok o en el YouTube, ya estamos en eso. Tenemos 30 conectados, entonces vamos con esto. Decíamos que quiero la participación de ustedes, la intervención de ustedes para valorar yo más o menos cuál es el impacto que ha tenido, digamos, en ustedes las 4 semanas que hemos estado conversando sobre estos temas, que de una u otra manera pues les van a ser de utilidad para debatir esta problemática familiar y tener una comprensión mucho más amplia y, digamos, más dinámica de todas las instituciones familiares actuales, ¿no? Entonces, en un inicio nosotros habíamos hablado, ¿verdad?, de la evolución de la familia, ¿verdad? Habíamos dicho algunas cuestiones sobre la evolución de la familia, las formas familiares, habíamos dicho. Vamos a ver quién de ustedes me puede hacer una pequeña síntesis, por decirlo así, de lo que vimos en este tema de
las estructuras pues de las formas familiares y la evolución de esas formas familiares. No sé quién de ustedes podría más o menos recordar, obviamente dándole una revisadita quizás allí al cuaderno, a lo mejor, a los apuntes que ustedes ya tienen. Y esto lo hago con el propósito de recordarles cuáles han sido las temáticas que hemos estado estudiando. Por ejemplo, el tema 1 justamente se refiere a esas formas de la familia. Y aquí se los he resumido prácticamente el tema 1 que abordamos en la evolución de la familia. Entonces, como la universidad siempre pide que se haga una especie de retroalimentación, de recapitulación sobre las temáticas que hemos visto a efecto de, bueno, primero reforzar el conocimiento, ¿verdad? Recordemos nosotros que muchas de las personas aprenden por repetición o aprendemos por repetición y solo aquellos superdotados pues tienen mente fotográfica y aprenden simplemente por ver las cosas o escucharlas y sentirlas, ¿no? Sin embargo, el común de los mortales aprendemos con base en repetición, repetición, repetición de las cosas hasta que se nos van fijando en nuestra mente, ¿no? Se estamos creando allí los enlaces neurológicos en nuestro cerebro que hacen que, por arte de magia, recordemos algunas cosas, ¿verdad? Entonces, díganme ustedes quién quiere participar de los 31 que estamos en hacerme digamos, una pequeña síntesis o, si ustedes quieren, un pequeño resumen del primero de los temas que habíamos hablado. Y si hay otra persona que quiera acompañar después apoyando sobre eso, pues sería bueno, ¿no? Sería bueno que de manera dinámica participásemos. Aparte de ello, que se fomenta o se motiva en ustedes una de las habilidades que es justamente la oratoria, ¿no? Saber dirigirse a los demás y tener alguna técnica para comunicarse de manera hablada. Obviamente todos tenemos nuestras carencias, a veces tenemos nuestras muletillas. Por ejemplo, yo la última muletilla que tengo es verdad, verdad. Como queriéndome dar a entender de que aquello sí es cierto o que los demás me entiendan que lo que estoy diciendo es cierto, pero es parte quizás de la inseguridad de uno sobre tanta información que hay en el ambiente, sobre todo en el ambiente jurídico familiar, que uno necesita estar reafirmando que aquello en realidad se está comprendiendo o que uno mismo se está dando a comprender. Pues bien, me quedo yo a la espera y ahí tengo la primera mano alzada de Marcela Ibet. Marcela Ibet con pues una buena iniciativa. Le damos la palabra a Marcela para que nos vaya hablando un poco sobre esta primera parte del tema del curso que hemos estado llevando. Marcela, ¿le escuchamos? Sí, buenas noches. Recuerdo que en las primeras clases usted nos mencionaba de que la familia es algo que viene desde antes de la historia, o sea, desde la prehistoria, que había varias formas de familia en la prehistoria. Por ejemplo, la consanguínea, donde usted nos explicaba que se permitía el matrimonio entre hermanos, ya que se buscaba mantener la riqueza de la familia entre la propia familia. También estaba la Punalúa, donde los hombres de un grupo se convertían en los esposos de las mujeres de otro grupo y viceversa. Sí. De igual forma tenemos la sindiásmica, la Ajá. patriarcal y la monogamia. Pero de ahí usted nos mencionaba en diversas culturas, en diversas épocas. Por, por ejemplo, en la India, donde usted nos explicaba que se raptaba a la mujer o se compraba referente al código Manu.
o que en la Edad Media estaba influenciado mucho por la religión católica y que la mujer era un pecado, por decirlo así, todo lo relacionado a la mujer, la menstruación y demás cosas. Sí. Por ejemplo, los persas que juzgaban a la familia como una institución santa y se prohibía el celibato. Se Ujú. respetaba al hombre que tuviera varios hijos y una esposa. Y ya que en la posmodernidad hay ya diversos tipos de familia, la monoparental, la no parental, la extendida, la familia, ¿cómo es? Formada por parejas homosexuales Ajá. y así. Se va ampliando, ¿verdad? El abanico de opciones de constitución familiar. ¿Y a qué obedece, decíamos nosotros, este nuevo abanico o esas nuevas opciones de Buenas noches. constitución familiar? Yulma, Yanir. Sí, buenas noches, Lick y compañeros. Yo creo que un aspecto fundamental en eso es la evolución histórica. Conforme se han ido transformando, se ha ido dando hechos históricos, así también ha ido cambiando la mentalidad y los aspectos pues también cultural, social, político, económico, religioso. Todo esto ha formado parte de esa concepción de familia que se tuvo en un inicio y que se ha ido evolucionando y transformando en el devenir de la historia. Sí. Y la tecnología, la ciencia, son elementos fundamentales también y que esto nos ha hecho llegar a la conclusión de que no hay un concepto unívoco de familia. Familia. Ujú. Bien, me gusta cómo Marcela y Yulma pues manejan la terminología jurídica sobre estos temas, ¿verdad? Ya hablamos de conceptos unívocos y hablamos de también la influencia de la ciencia en las nuevas constituciones de las familias. Entonces tenemos mejor comprensión, pienso yo, de la que teníamos a la entrada del módulo, o no sé qué piensan ustedes sobre, por lo menos sobre este tema. ¿Qué Ajá. piensan ustedes? ¿Tienen una Ahí, mejor comprensión ahora o esto ya lo manejaban ustedes y ya ustedes nada más fue un recordatorio o hay algunos datos nuevos que ustedes pudiesen haber adquirido, Yulma? sí, yo, la verdad, siento que ahora en este módulo, llevando como una sola línea, digamos, de reflexión, ayuda a profundizar mucho más y a ahondar, ¿verdad? Y a investigar. Para mí, casi todo lo que estamos viendo ahorita es novedoso, lo puedo decir así, es novedoso porque como dije en clases anteriores, cuando vimos lo de familia, sí sabíamos que habían diferentes formas de cómo se conforma una familia, pero las tradicionales, las que la legislación reconoce, pero no se había ahondado en todo esto que nuevo, ¿verdad? Modernos, conceptos modernos de familia y también darse una asomadita a estos sectores marginales fuera, no se pueden excluir y negar a que son parte de una familia o a que conformen una familia. Y yo sí siento que he tenido la oportunidad en esta temática de ahondar en todos esos aspectos. Y quizás la idea del módulo es provocar una apertura mental, ¿verdad? A todas esas opciones familiares que a lo mejor no las consideramos nosotros en nuestro diario vivir. Hay opciones familiares que insospechosas o insospechables para nosotros. Por ejemplo, leía recién un artículo en Europa, ¿no? De dos mujeres ancianas ya,
que habían decidido quedar juntas a vivir toda la vida, ¿no? Lo que restaba la vida, pero no tenían ningún vínculo sexual, sino que única y exclusivamente era el vínculo socioafectivo que tenían ellas, y ellas exigían al país de procedencia de ellas que pues les reconociese el derecho a la herencia de una sobre la otra, aunque no existiera ningún vínculo. Entonces, igual para reconocerle a la otra responsabilidades en el cuidado de la otra pareja, aunque no era una pareja de lesbianas, sino que simple y llanamente las mismas habían decidido hacer familia, fueron amigas, fueron compañeras de la universidad y al final decidieron quedarse juntas. Entonces, ¿cómo constituir en nuestro medio, verdad? Incluso Argentina todavía no tiene esa legislación en la que dos personas totalmente extrañas deciden conformar una familia. Entonces, y también eso tiene mucho que ver con los aspectos de los derechos que se puedan ejercer, como por ejemplo la seguridad social. Sabemos nosotros que en Europa la seguridad médica es de avanzada, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo incluir al otro miembro de la familia en los beneficios que pueda tener uno de los miembros de esa familia? Entonces, cuestiones así se han planteado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también. Hay que ser razonable y reconocer de que el Tribunal Europeo, por lo variado de los casos que hay en Europa en cuanto a esta libertad, el respeto a la autonomía de la voluntad de las personas, se pueden generar múltiples circunstancias en las cuales aún los estados, digamos nosotros que más evolucionados que el nuestro, todavía tienen cierto campo, digamos, cierta parte de una cultura tradicional, ¿no? Impregnada precisamente por aquellos aspectos religiosos o de otro tipo, ¿no? Culturales. Y en ese contexto puede ocurrir de que haya digamos, un rechazo ante una petición por parte del Estado, y esto hace que el caso llegue hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y busca el tribunal dictar pues un precedente para ir equiparando todas estas relaciones en procura de digamos, el reconocimiento, la eficacia, más bien dicho, de los derechos de las personas. Entonces, desde antes, ¿no? Tenemos nosotros allí estos antecedentes de cómo la familia, pues, ha venido evolucionando hasta nuestra actualidad. Después teníamos el tema de la familia versus familias. Esto se refiere más que todo a las concepciones y a las definiciones de familias actuales. ¿Qué me pueden hablar, compañeras y compañeros, alguno de ustedes, sobre este tema? Vamos a ver quién tiene iniciativa. Muchísimas gracias a Marcela, a Yulma. Han estado excelentes sus intervenciones. Les felicito porque justamente los temas que hemos tratado, pues los contenidos de ellos se refieren a lo que ustedes precisamente nos han recordado este día. ¿Alguien más con este tema? ¿Alguien que se atreva de las 33 y los 33 que estamos aquí? Vamos a ver, Antonio Eduviges estaba bien participativo en las clases pasadas. ¿Será, Antonio, que ahora nos metemos también en esta nueva ocasión? ¿O Eduardo Luis, que también ha tenido buena participación, de los que me voy recordando, pues, que han estado participando? Vamos a ver quién más.
Jamie Karina me pareció. Kenia también había participado en otras ocasiones. Veamos, alguno de ustedes tiene, digamos, una síntesis mental, pues, o quizás un pequeño mapa mental sobre lo que habíamos hablado sobre familia versus familias. Espérenme que creo que esto me está dando problemas. Quiero ver. No, está bien todo. Vamos a ver, ¿alguien que quiera intervenir? Buenas noches, licenciado. Hola, buenas Aquí noches. estamos. Ajá. No, Alex, solo un pequeño aporte. De manera personal, así como el derecho en general, en materia de derecho de familia, hay que ir evolucionando. Hay que crear nuevos modelos que se vayan adaptando a las realidades que se viven hoy en día. Vaya, si bien el concepto tradicional que se ha tenido de familia le ha beneficiado y ha brindado seguridad, digamos, jurídica en nuestro país para la familia, hoy en día tenemos como otra realidad. El derecho es cambiante. O sea que tenemos, yo contemplo que todavía van a surgir nuevos modelos de familia. ¿Por qué no? Y que hay que ir evolucionando de acuerdo a la realidad que estemos viviendo. Solamente. Sí, la verdad es que como las realidades se van transformando cada vez, ¿no? Eduardo Luis. Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Si no me equivoco, en este tema comenzamos, bueno, anteriormente, pero en ese tema se hablaba bastante y se dejó bastante claro la sentencia de la Corte Interamericana de Tala-Rifo versus Chile. Sí. Y aquí comenzábamos a hablar sobre los diferentes tipos de familias que pueden existir, y aquí ya no podemos hablar que existe un solo tipo de familia, como la compañera dijo, un concepto único sobre ello, sino que empezamos a hablar de una amplitud de familias que tanto los fenómenos culturales han manifestado a través de los tiempos, y que se seguirán manifestando aún más, porque el derecho de familia es cambiante y seguirá cambiando las formas de organizarse como tal. Sí. Y hablábamos de las uniones de diferentes tipos, ¿verdad? De diferentes géneros, y que se podían considerar familia como tal, y habíamos llegado a un acuerdo en que deberían de considerarse familia, porque no solo se hace familia consanguíneamente, sino también por afinidad, y esas relaciones por afinidades conllevan a obligaciones y a derechos como tal entre ellos, y que deberían de respetarse, y que igual el Estado debería de garantizar el goce de estos derechos de una forma plena, porque como ellos conviviendo en familia, teniendo una relación, quizás no por consanguinidad, pero sí por el querer hacerlo, socioafectivamente, común, por el bien común, deciden vivir como tal, y el derecho del Estado debería de garantizarnos esto, porque la jurisprudencia a nivel internacional sí lo garantiza, pero nuestro Estado, ¿cómo lo está garantizando? Nuestro país garantiza, nuestro sistema jurídico, ¿cómo protege y cómo promueve estos derechos? Sí. Bien, Eduardo. Jamie. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi idea también va un poquito concorde a lo que mencionó el compañero y también a lo que ya antes habían hablado las compañeras, porque conforme a la evolución también aquí podemos decir de que se dejó atrás el concepto tradicional de familia, de decir que solo es el papá, la mamá y los hijos. En una de las clases usted también mencionaba que las diferentes estructuras de familia que existen ahora se debió a diferentes causas o evoluciones históricas, así como dijo Yulma, que atendían a factores económicos, culturales, políticos. Entonces, atendiendo a eso, también vimos las
familia extendida, la familia socioafectiva, la familia ensamblada, la de unión no matrimonial e incluso también hablamos de las familias que nacen de la reproducción humana asistida. Sí. Y entre las causas mencionábamos que, por ejemplo, de las parejas que no se casan, de las parejas del mismo sexo, de aquellos que tienen hijos mediante las técnicas de reproducción humana, y ahí mencionaba también de la maternidad subrogada. Sí. Entonces, ahora las diferentes estructuras de familia atienden a diversas causas que se presentan en la sociedad. Y en eso sí apoyo la idea de los compañeros de decir de que por eso el derecho debe ir evolucionando, porque debe ir acorde a las necesidades que van surgiendo y las problemáticas. Así como, por ejemplo, mencionaba usted en los casos anteriores, de que las diferentes problemas que se pueden dar en el caso de las técnicas, en realidad ni yo me las había imaginado, por ejemplo, cuando se muere alguien o cuando no da su consentimiento. Entonces, de verdad que hay un gran vacío jurídico en bastantes países. países. Complejos, ¿verdad, Jamie? Sí. Que uno pues se queda estupefacto cuando ve, imagínese usted, tenemos un caso de esos entre manos y nos toca decidir o nos toca defender los derechos de esta persona como abogadas, como abogado o en la posición de jueza, ¿verdad? Que puedan llegar ustedes a tener ese problema entre manos y ya más o menos tener una idea de qué hacer. No es lo mismo que no tener ni idea, ¿verdad? De qué hacer con estos problemas. Después de Jamie vamos a escuchar a Ana María. Jamie, ¿alguna cosa más que manifestar? No, creo que... Bien, vamos a escuchar a Ana María entonces. Buenas noches, sí, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Al igual que los compañeros, pues básicamente sí, hubo una parte de lo que es el material que usted nos ha proporcionado en los contenidos de la autora Marisa Herrera. Sí. Del Manual de Derechos de Familias, que me llamó mucho la atención en su prólogo, donde ella dice de que en hora buena nos han cambiado los cimientos, principios y reglas. Sí. En términos de Warkinianos, sobre los cuales se identifica el derecho de familia. Y habla ella de un derecho de familia en singular, tradicional, y menciona la palabra un poco fuerte quizás, ¿verdad? Incluso dice hipócrita. Ajá. Y caemos en el sentido de que el Estado viene y protege los derechos de todos los ciudadanos, supuestamente. Pero no tenemos una legislación que vaya de la mano, que respete a las personas según la diversidad, según la tolerancia, según la inclusión de género. Todos esos términos no están en nuestra legislación respetados. Nosotros ahorita estamos haciendo una violación de derechos en todos los aspectos, podríamos decirlo así, con este tipo de personas que no son diferentes, simplemente son tienen otras orientaciones, ¿verdad? Tienen otras orientaciones y esa orientación es lo más humana que cualquier otra orientación. Correcto, son diferentes cualidades, gustos, diferencias que no nos hacen inhumanos, al contrario, o sea, cada persona es diferente de otra, pero sí apoyo que deberíamos, bueno, nosotros yo considero que nosotros tenemos otro pensamiento, pero aún en las instituciones se fomenta este tipo de discriminación. Sí, definitivamente. Y es bastante. Sí. Nuestra educación, ¿verdad? Nuestra educación está muy lejos de estos temas. Sí, es muy cierto. Sí, correcto, Liz. Gracias. Bueno, Marcela, ¿quiere intervenir también por segunda ocasión? Sí, solo quería comentar algo que, como la compañera decía, la falta de regulación en las leyes sobre todos estos tipos distintos de familia afecta bastante, ya que puedo nombrar un ejemplo de que, digamos que una familia tradicional, si uno de los padres no tiene seguro social,
Uno de los progenitores, Marcelo. Uno de los progenitores. Porque fíjense que hasta, perdón por la interrupción, pero como cultura nosotros como sociedad, hasta en eso hemos cometido invisibilización de la madre, de las madres, ¿no? Y decimos los padres si no nos percatamos de que por lo menos ese término no es neutro, es bien masculino, ¿verdad? Entonces, para bajarle un poco a esa discriminación, porque aún con el lenguaje podemos discriminar y de hecho así estamos acostumbrados, así nos han acostumbrado y usted en la sociedad no va a ver a alguien que diga los progenitores, salvo aquella persona que esté sensibilizada en la igualdad de derechos, ¿verdad? Y entonces nosotros lo damos por normalizado y decimos los padres e incluimos mis papás, dice uno, ¿verdad? No dice mis progenitores, ni mi papá y mi mamá, para hacer la diferenciación, ¿verdad? Positiva, obviamente. Entonces, cometemos también nosotros, por costumbre y por cultura, damos por sentado que eso es así. Tiene la palabra para que continúe, Marcelo. Sí, bueno, retomando, si uno de los progenitores, digamos, no tiene o no está afiliado al Seguro Social, por ser esposo o por ser compañero de vida, ya sea porque no se encuentra en unión no matrimonial, sí, puede afiliarse al Seguro Social, pero digamos ahora una pareja homoparental. Sí. Probablemente no pueda afiliar a sus hijos o a su pareja al Seguro Social. Porque no está reconocido. Va a haber problema, exactamente. Y allí tenemos ese tema también enseguida, pues, que se refiere al concepto de familia, pues, ¿verdad? Si nosotros vemos en el amparo 623 que tanto habíamos analizado, por primera vez se habla de, dentro del concepto de familia, que está unida por lazos biológicos, pero también por lazos afectivos. Entonces, esto nos trastoca a nosotros la definición de familia que tenemos en el código de familia, en el artículo 2, ¿no? Entonces podemos hablar ya desde una perspectiva de análisis o de pensamiento crítico, podemos hablar ya de la primera carencia en nuestro código de familia a partir de las bases doctrinales, de las bases dogmáticas del mismo código. Tenemos ya la circunstancia, a pesar de que en el código se diga de que habíamos abandonado muchas de las, digamos, actitudes y muchas de las instituciones que eran discriminativas del Código Civil, todavía quedaron muchísimas más. Es como que le hayamos trasquilado una parte nada más, pero que le quedó una buena parte de instituciones discriminativas y de instituciones que no tienen una posibilidad de ampliar los horizontes, de reconocer normativamente todos los fenómenos sociales que se dan en el seno de las familias. Así, la primera crítica que le podríamos decir, la primera carencia que tiene el Código de Familia ya en su base, en su estructura prácticamente, es definir a la familia como un grupo social permanente que está constituido por el matrimonio, la unión no matrimonial o el parentesco. Entonces, ahí nos deja por fuera las relaciones socioafectivas, por ejemplo. En ese contexto tenemos, ¿verdad?, la tarea, nosotros como operadores del derecho que somos o que vamos a hacer, tenemos la tarea, bueno, ustedes de hecho ya lo son desde el momento que estudian el derecho, pero cuando tengan una posición de autoridad, una posición de poder, pues van a tener la responsabilidad, estamos hablando quizás a mediano plazo, de pensar en estas cosas, pensar en cambiar estas instituciones. Pues sobre todo imagínense ustedes
la definición de familia que tenemos nosotros en el Código de Familia deja por fuera, no abarca a muchos de los fenómenos sociales que al interior de la familia ocurren en nuestras comunidades. Si ustedes solo se ponen a pensar en qué cosas no incluye, de las que hemos visto, van a sacar una lista extensa de todos aquellos fenómenos culturales que influyen en la familia, que no están reguladas, no están reconocidas en nuestro código. Esto hablando nada más desde la perspectiva del dogma que tiene, sobre el cual está estructurado el código de familia, es decir, la doctrina sobre la cual está estructurada, que en su momento, hay que ser sincero, ¿verdad? En su momento, en 1994, pues fue un gran avance, ¿verdad? No así como decía Armstrong, ¿verdad? Un pequeño paso, pero uno grande para la humanidad. No, sí representó un buen avance de la regulación que se tenía en el Código Civil. Imagínense ustedes desde el siglo XIX, ¿no? Y a actualizarlo hasta 1994, obviamente con muchas de las carencias que todavía por la misma tradición y por las mismas culturas, las mismas influencias religiosas y políticas y de todo tipo, pues todavía han quedado estas carencias en nuestro código de familia. Vemos entonces el primer gran problema, por decirlo así, de una manera muy superficial, el primer gran problema en el concepto de familia, en la definición de familia. Vemos que es reduccionista y además tiene una teoría biologicista prácticamente, dejando por fuera aquellos lazos socioafectivos que se crean entre las personas, que deberían pues generar responsabilidades y obligaciones entre los miembros de la familia misma. Entonces, qué bueno. Vamos a escuchar a Jessica Esmeralda, que nos diga. Sí, buenas noches. Noches. Respecto de lo que está diciendo el licenciado, justamente en ese amparo, también el amparo 623 del año 2015, se expresa que la función natural de la familia es la procreación. Entonces, estamos aquí ante una definición de familia bastante limitada. A diferencia de lo que nos menciona el caso Artavia Murillo y otro, fecundación in vitro versus Costa Rica, sí, que la Corte manifiesta que existe la posibilidad de procrear. Este es un derecho que tiene las personas que conforman esa familia a procrear, pero que si no han procreado, pues esto no los excluye de la calidad de ser familia. Entonces, ahí podemos ejemplificarlo a través del aporte jurisprudencial que nos da ese amparo y también la Corte. Bien, muchísimas gracias, Jessica, por ampliarnos también el panorama sobre estas cuestiones. Y me gusta a mí la manera como ustedes van fundamentando sus opiniones y sus argumentos ya en doctrina, ya en jurisprudencia interna y externa, y eso es muy loable. Quiero decir yo que van creando ustedes esa habilidad y esas competencias de fundamentar sus opiniones y sus argumentos. También Mercy Emperatriz, que nos dice que por el chat que tiene ciertas dificultades con el micrófono, pero que eso pues no impide para que ella vierta su opinión. Y dice ella, como ya anteriormente mis compañeros lo han mencionado, y así como se ha dicho a lo largo de estas 4 semanas, el término familia ya no solo se ubica en ciertas personas, sino que está hoy, que esta hoy en día abarca a muchas personas que anteriormente no se les podía reconocer como familia. Y es que fue certero lo que un compañero dijo, que el derecho es cambiante, por ende,
las organizaciones familiares, pues también lo son, ¿no? En cuanto a hablar de un nuevo cuerpo normativo, al menos en nuestro país no se cuenta con una ley como tal que incluya y proteja estas nuevas formas de reproducción, perfectamente dicho por parte de Mercy, ¿verdad? Que no tenemos en nuestra legislación pues la inclusión, por ejemplo, de las nuevas formas de reproducción humana, y es gracias pues que a este módulo que pudimos conocer un poquito más a fondo cómo otros países van muy encaminados en esta materia, así como España, Argentina, Chile, Uruguay, incluimos Colombia allí también, y por ende pues analizamos que nuestro país va un poco atrasado, ¿verdad? En cuanto a esta área del derecho. Bueno, perfectamente dicho por Mercy Emperatriz. La verdad es que me gusta cómo escribe, se da a entender muy clara y nos deja plasmado que la idea principal de este módulo pues es ver esos temas, cómo están y qué hay en la actualidad y qué es lo que tenemos y cuáles son las carencias que tiene nuestro código, nuestra legislación toda, pues en nuestra legislación familiar. Yulma, no sé si quiere intervenir. Perdón, lo tenía activado, pero quizás es que me quedé pensando en que la realidad es cambiante y el derecho tiene que ir a la par de la realidad para normar estas nuevas situaciones que se presentan. Sí, definitivamente, ¿verdad? Ese es uno de los problemas que tiene el derecho, ¿verdad? Tarda en reconocer ciertas realidades. No es sencillo llegar al legislador y hacerle que transforme una realidad. Eso no es sencillo. Y si el legislador no es un grupo de personas que está, digamos, preparado para abordar estos temas y sin influencias o sin prejuicios, digamos nosotros, entonces, si no está preparado, si no tiene los conocimientos o no tiene las asesorías adecuadas sobre estos temas, o si estos temas le van a arrastrar un desgaste político, es difícil que lo traten. Es difícil que lo traten. Muchas personas huyen de estos temas. Yulma. Este punto que usted acaba es medular, este punto que usted acaba de mencionar. Si las decisiones que toman a nivel político les va a crear a ellos, les va a restar como capital político, ¿verdad? Escalar, eso pesa más que la realidad que está demandando respuestas jurídicas, o sea, garantías de derechos. Porque se queda al margen entonces y se permite que exista lo que en los videos vimos, ¿cómo se llama ella? La del derecho civil, la que aportó a Elisa Herrera. Ajá. Si estas situaciones están al margen y no se regulan, entonces crean mayor vulneración de derechos y qué se va a hacer con toda esa situación que no se norma, que no tiene un control, ¿verdad? Sí, definitivamente, ¿verdad? Por eso en muchos países han sido los jueces, las juezas, las que a fuerza de sentencias han ido transformando. Argentina no es ajena a eso. De hecho, en Argentina la opinión de los jueces y las juezas es muy respetable. El Estado de Derecho en Argentina es muy sólido. Vienen de tradiciones de del derecho europeo, porque ellos sus ascendencias son europeas. Entonces, tienen justamente muy arraigado el respeto a las decisiones de los tribunales, de forma que si bien puede haber debate, no necesariamente va a haber irrespeto a esas decisiones. Alejandra Martínez. Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches.
Aunado a lo anterior, considero que en nuestro país no solo hay una grave falta al derecho de familia, sino también al derecho de los derechos humanos, porque si bien El Salvador ha ratificado múltiples convenios y ha ratificado convenios de derechos humanos, y siendo estos inalienables, intransferibles, inviolables, como el derecho a la no discriminación, a la igualdad, a la autonomía personal, en nuestro país no se ha regulado todo lo que anteriormente mis compañeros han dicho, ¿verdad? Como el uso de las técnicas de reproducción humana, que es de la autonomía personal de cada quien. Por ejemplo, esas parejas que no pueden procrear pueden asistir a estas técnicas para que su deseo se haga realidad, también siendo parte de la comunidad LGTBI. Entonces, en nuestro país no solo hay una falta del derecho de familia, sino también al derecho de los derechos humanos, porque al no estar regulado todos estos conceptos en nuestro ordenamiento jurídico familiar, se le está violando los derechos humanos a un grupo de nuestra sociedad. A un grupo de nuestra sociedad, es cierto. Miren que me gusta el discurso que ustedes tienen sobre el tema del derecho internacional, cómo impacta el derecho internacional en el derecho de familia. Allí les subí yo un material de Adriana Dreising de Clor. Adriana Dreising de Clor vino antes de la pandemia, me recuerdo yo, estuve recibiendo un módulo en la universidad sobre filiación con Adriana Dreising de Clor, es argentina también, y ella ha escrito también sobre el impacto que tiene el derecho internacional de los derechos humanos en la familia. A este artículo que les he subido yo, el actual derecho de familia internacional, se refiere justamente a ese tema, cómo el derecho internacional impacta. En la Argentina esto ha impactado porque impacta con mayor decisión, por decirlo de esa manera, porque ellos tienen bloque de constitucionalidad en el contexto de que las normas internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana y otras, la CEDAW y todas estas, forman parte del núcleo esencial de su constitución. Es decir, están a la par de la constitución. Y eso les facilita a ellos el poder interpretar al momento de decidir los casos, anclados no solo en el contenido de la jurisprudencia constitucional, sino también en el contenido de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, tienen un fundamento sólido porque las disposiciones de la Convención Americana y sus otros tratados americanos también, pues están interpretados a través de las resoluciones y de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, y la misma Corte Interamericana en la opinión 24/2017 viene a decir de que esas opiniones y esos razonamientos o esos argumentos que se contienen también en la jurisprudencia vienen a formar parte de la Convención Americana porque son la interpretación de las mismas. Así como en teoría, así como en teoría de fuentes, ya le doy la palabra a Yulma, así como en teoría de fuentes se relaciona ya que la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional viene a formar parte de la Constitución misma. Entonces, así la Corte Interamericana señala de que la jurisprudencia suya y los razonamientos vertidos, las opiniones vertidas en las opiniones consultivas también forman parte del corpus juris de la Convención Americana. Yulma tiene la palabra. En relación a la última temática y el material que usted subió, a mí me llama mucho la atención cuando habla del derecho internacional privado y la maternidad subrogada. Y menciona ella los tres como ejes, ¿verdad? Que giran en torno a esa problemática, y habla
de la jurisdicción competente, la búsqueda del derecho aplicable, ¿verdad?, a la relación jurídica. Sí. Y el problema que a veces en el derecho internacional privado regula ciertas cuestiones que el derecho, digamos, nacional no las contempla, y a la hora de hacer efectiva una sentencia en los pariatis, ¿verdad? Entonces sí, crea problemas y problemas serios, porque está en juego, por ejemplo, la filiación, el reclamo de alimentos vía internacional, lo que se hablaba con lo de la migración, por ejemplo. Sí, sí, estoy de acuerdo con usted. Hay que tener claridad también en esos tres ámbitos del derecho. El ámbito del derecho público, los tratados de derechos humanos son de derecho público y están producidos a través de los organismos internacionales de derecho público, la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, la Organización Africana de Naciones, allá en Europa también, ¿verdad? Que tenemos ahí la Comunidad Europea. Entonces, todos ellos de derecho público internacional. Pero hay también en otra área que es el área del derecho privado. En La Haya tenemos nosotros también unas instituciones que regulan, que producen el derecho privado. Entonces, si ustedes buscan, por ejemplo, si buscan en Internet, ¿dónde se produce el derecho privado? Ustedes van a encontrar, ¿verdad? ¿Dónde se produce? Vamos a escribir, produce el derecho internacional privado, ¿ah? Para que ustedes tengan más o menos una idea de las instituciones internacionales de derecho privado, ¿no? Por ejemplo, digamos, el derecho internacional privado a Latinoamérica, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos una especie como de comisión, ¿verdad?, en Latinoamérica, que se refiere precisamente a ciertas disposiciones, ciertos, digamos, tratados que son de derecho internacional privado y no son de derecho público, ¿verdad? Igual en La Haya hay, digamos, una institución internacional que trata precisamente de la producción y la interpretación de los tratados internacionales de derecho privado que se van regulando, ¿no? Allí nosotros podemos tener, por ejemplo, el tratado este tratado se llama el tratado sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, de niños y niñas, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos nosotros el tratado también sobre el derecho de adopción y protección de menores, dice el tratado. También, vamos a ver, derecho internacional, tratados de derecho internacional privado. Vamos a ver qué encontramos con tratados de derecho internacional privado. En el contexto de que las fuentes, pues, por ejemplo, el Departamento de Derecho Internacional de la Organización de Naciones Unidas trata justamente de ello, ¿no? También podemos tener tratados que vienen de La Haya, ¿verdad? Es como una especie como de parlamento, ¿verdad? Es que es una especie como de parlamento
en La Haya, Holanda, donde están varios países que producen precisamente tratados de derecho internacional, privado. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿verdad?, qué tipo de tratado, con qué tipo de tratado es que estamos manejando, ¿no? Que estamos manejando. Entonces, digamos nosotros que habría que tener en consideración, todos estos aspectos a la hora de hacer una interpretación de nuestra legislación, y no solo tener los aspectos de la interpretación de los derechos internacionales de derechos humanos, sino que a la luz, pues, de todos este cúmulo de tratados, ¿no?, internacionales. Porque no tengo el tiempo ya mismo, voy a ver si lo hago. Un momento, si ustedes me esperan un momentito, yo les doy con mayor claridad, les hablo de este tema con mayor claridad, porque tengo unos materiales propios de derecho internacional privado. Me hubiese gustado compartirles, pero he tenido problemas con la máquina, he tenido muchos problemas, entonces no pensé que iba a estar a tiempo con ustedes para subirles los enlaces que les había prometido. Hasta ahorita no he podido, pero estoy tratando de trabajar en ello. Ojalá pueda y no dejar de compartirles esos materiales que pienso yo de que son útiles para ustedes. Me permiten un momentito a ver si les encuentro esos materiales. Tenía por aquí recién, vamos a ver aquí. No, creo que no lo voy a encontrar. No. Y aquí. No. No vamos a perder el tiempo para ello. Solo quizás dejarles sentada la idea a ustedes. Ya se me puso lenta la máquina. Dejarles sentada la idea de que hay que saber diferenciar entre las normas de derecho internacional privado y las normas de derecho internacional público de los derechos humanos y las normas de derecho interno. Entonces, en ese contexto, pues, nosotros podemos decir que todo ello influencia, pues, en la estructura familiar. Por ejemplo, hay un tratado internacional que nosotros no hemos ratificado, que se refiere precisamente a la persecución de las cuotas alimenticias fuera del país, ¿verdad? Cuando una persona es obligada a al pago de una cuota alimenticia, pero se va del país y no hay manera, en El Salvador por el momento, no hay manera para perseguirlo hasta el lugar donde se encuentre a efecto de que pague esa cuota alimenticia. Entonces, hay una serie de tratados internacionales de derecho privado que impactan, que influencian también en el área del derecho de familia. Ya mismo no tengo la información a la mano, mi máquina es bien lenta para trabajar cuando tiene muchas cosas abiertas y sobre todo cuando tiene abierto este tipo de programas como Microsoft Teams, ¿no? Tiene esos problemas también, la máquina trabaja muy lenta. Bueno, avancemos en el tema, dejémoslo a un ladito porque no es parte de
aunque sí tiene mucha relación. Y entonces, ya vimos nosotros que tenemos un primer gran problema en el código de familia, con la base, ¿verdad? Esto nos lleva también a hablar de ese otro tema, ¿verdad? Si nosotros nos llenamos la boca como institución jurídica de que nuestra Constitución de 1983 reconoce y garantiza la igualdad de las personas y reconoce el derecho a la libertad de las personas, y el artículo 8 de nuestra Constitución de la República refiere de que todo lo que no está prohibido, pues tácitamente está permitido. Tenemos serios problemas al momento de operativizar esos derechos, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad y el derecho a la privacidad. 3 derechos que se encuentran trastocados por nuestra legislación en la omisión, en la ausencia, más bien dicho, porque omisión es otra cosa, en la ausencia de regulación sobre estos temas. Vamos a ver qué compañera, qué compañero quiere conversar sobre este tema y qué podemos decir sobre ello. ¿A alguien que le llame la atención el tema de tolerancia, el tema de pluralismo y diversidad? ¿Qué podríamos decir? ¿De qué hablamos en este tema? Vamos a ver, Brian Obed. Quiero decirles que Brian nos ha estado cooperando con ciertas instrucciones para el día sábado que vamos a tener la sesión. Tengo levantada la mano también de, vamos a ver, ¿de quién? Hola, Lick, buenas noches. Ok. ¿Me escucha, Lick? Bien, Brian. Sí, buenas noches, Lick, compañeros y presentes, pues, recordando pues un poco lo que usted mencionaba, Lick, sobre el pluralismo, pues, y la tolerancia, pues, se puede mencionar que son indiscutiblemente, pues, 2 valores irrenunciables en esta época, ya que hoy en día, pues, diríamos que todo el mundo considera una actitud acertada, mientras se menciona sobre la familia, ¿verdad? Sí. Y de igual forma, pues se menciona que en clases pasadas que el pluralismo pues se entendía pues como aquella forma de sociedad en la que los miembros de grupos minoritarios podían practicar libremente sus propias tradiciones, culturas y religiones. Bien, muchas gracias, Brian. Vamos con Lorena, Lisbeth. Buenas noches. Buenas noches, Lorena. Lo que recuerdo sobre este tema es que cuando se estaba impartiendo se mencionaba que estos 3 conceptos estaban íntimamente relacionados. Me parece que en uno de los materiales que usted nos proporcionó también se habla de respeto, porque por ejemplo, si hay diversidad, tendría que haber tolerancia, ¿verdad? Y la tolerancia está también relacionada con el respeto. Sí. En este tema también se hablaba de otros conceptos como la orientación sexual, como la identidad de género, expresión de género, también de la diversidad corporal, y que hoy en día se habla de esos términos, de esos conceptos como cisgénero, transgénero, una mujer lesbiana, heterosexual, hasta se habla de un concepto de MATI, me parece. Sí. Solamente eso es lo que recuerdo. Magnífico. Jocelyn, Karina. Sí, buenas noches a todas y todos. Pues lo que recuerdo sobre el tema de la tolerancia, el pluralismo y la diversidad es que, como bien lo han mencionado mis compañeros, que estas son 3 términos que están bastante relacionados y que, bueno,
Actualmente en nuestra sociedad la tolerancia es algo de lo que carecemos en su mayoría, Sí, porque si bien tolerancia cero solo a las pandillas, ¿verdad? claro Sí. que sí. Y porque si recordamos el caso que usted nos proyectó allí, me parece que era de Londres, que Sí. que aquellos muchachos 5 jóvenes. que sí, que querían obligar a aquella pareja, que eran 2 mujeres, a que se dieran un beso ahí públicamente, y que por no haberlo hecho ellos pues las agredieron, que Las agredí. claramente ellos mostraron una actitud homofóbica. Sí. Y pues para nada, cero tolerancia en ese sentido, porque Sí. no respetan la orientación sexual, la expresión de género o la diversidad corporal que actualmente puede existir, ya Sí. que ya dejamos de lado aquel concepto tradicional de familia y pues ahora ya tenemos que hacer una interpretación extensiva de lo que podemos entender de familias. No necesariamente vamos a decir que es aquellas que están, aquel grupo de personas y seres humanos que están unidos por un vínculo consanguíneo o biológico, sino que también, más allá de eso, están los lazos de afectividad. Y bueno, pues sí, la crítica sería en el sentido de que pues la tolerancia es bastante escasa actualmente, y yo creo que nosotros como pues ya estudiantes, ya casi profesionales del derecho, pues tendríamos que tener una mente más abierta, más amplia, a poder ser empáticos y no discriminar a las personas por su orientación sexual, ya que si bien antes, como recordamos que en la clase, la OMS tenía caracterizada aquí la homosexualidad como una enfermedad mental. Definitivamente. Sí, Imagínense hasta dónde hemos llegado. Es muy claro. cierto. Bien, Luz Helena, también. Buenas noches, licenciado y compañeros. También referente a este tema me parece interesante, atendiendo a la jurisprudencia tanto como internacionales de los diferentes convenios o aquellos tratados que se han firmado. Todavía en la actualidad, bueno, en nuestro país existe como la discriminación a esas personas que optan por tener algunas relaciones con personas del mismo sexo. Me recuerdo y me parece interesante que nosotros tuvimos una clase anteriormente con un licenciado que nos explicaba que todavía existe una discriminación hacia esas personas y también en lectura de la sentencia de Atala Rifo y Niña versus Niño versus Chile, perdón, me recuerdo de que ese concepto de familia no está ese concepto de familia no está como cerrado, sino que se debe de abordar como más amplitud referente a los tipos de familia que existen, también incluir también aquellas mujeres lesbianas, la diversidad corporal que existe entre muchas personas en lo que vivimos en nuestro país, pero yo considero desde mi punto de vista de que nuestro país nos hace falta evolucionar como personas. No todas las personas pensamos igual, no todas las personas aceptamos igual a las otras y todavía existe en nuestro país una lucha porque con lo que vemos y las diferentes opiniones que se ven día con día, muchas personas, hombres, tanto mujeres, hombres, aquellas mujeres que se atraen por otro sexo, no se sienten incluidas en nuestro país, pero de manera internacional yo considero que sí se puede, pero en nuestro país yo considero que atendiendo en cuenta de que en la Constitución de la República, en el artículo 32, todavía se menciona el matrimonio entre hombre y una mujer, yo considero que desde ahí debería de haber una brecha, ese cambio. Pero para que suceda eso, atendiendo las condiciones o las cuestiones constitucionales que han sucedido en nuestro país, viendo la realidad, yo lo veo muy lejos. Yo me considero una persona que me gusta mucho lo constitucional, pero de mi parte, ahorita he bajado y me he cambiado un poco la mentalidad porque yo siento que
en nuestro país, en la realidad constitucional, siento que todo lo que hemos analizado y estudiado, siento que ha hecho como un retroceso. Que no hemos avanzado. Entonces yo considero que hay que abrir una brecha, un camino para aceptar ese tipo de familias, aceptar a ese tipo de personas, no discriminarlas, no burlarlos de ellas, no hacer ese tipo de cosas. Y yo siento que incluirlos en ciertas cosas en la escuela sería un poquito más, pero esa es mi opinión. Pero para hacer cambiar el pensamiento de muchas personas es como que, no sé. Hay que nadar corriente, ¿no? Sí, esa es mi opinión. Gracias. Luz Helena, de las cosas que usted ha dicho, también me llama la atención el hecho de que es cierto que en nuestra, bueno, en todo, ¿no? En todas las sociedades no evolucionan de manera lineal. Siempre hay avances y siempre hay retrocesos. En el derecho de familia pasa lo mismo. El derecho constitucional lo estamos evidenciando. Cuando se manipulan las instituciones jurídicas suele pasar esas cuestiones, ¿no? Entonces, yo le sugiero que no desfallezca, que si le gusta el derecho constitucional, siga con ello. Yo le aseguro que muchos estamos sufriendo actualmente por las cosas como están ocurriendo. Y cómo se está manipulando, cómo se está manoseando nuestro derecho constitucional y nuestro derecho en general, y nuestra seguridad jurídica, por ejemplo, ¿verdad? Después ha escrito también Reina Lisset y nos dice, cuando hablamos de estos valores podemos decir que existe una relación, pues por pluralismo se entiende aquella forma de sociedad en la que los miembros de grupos minoritarios pueden practicar libremente sus propias tradiciones, cultura y religión. Y este término está íntimamente relacionado con la tolerancia, que es el respeto a consideraciones hacia las opiniones o prácticas de los demás, aunque éstas sean diferentes a las nuestras. Y en este módulo pues pudimos aprender que aparte de querer que se nos respete nuestros derechos, también debemos respetar los derechos de las demás, que los demás poseen. Pues cada persona presenta características propias como idioma, religión, cultura, alimentación, vestido, actividades cotidianas, orientación sexual y costumbres. Importante recalcar lo que mis compañeros mencionan sobre cómo aunque como país estamos muy lejos de reconocer derechos que deberían de ser primordiales en nuestra sociedad. Muy bien, Reina Lisset, en su opinión, y también Denise Gabriela expresa que a pesar de que aún queda mucho trabajo respecto a este tema, podemos apreciar cómo los principios de Yogyakarta pues han marcado un precedente importante, incluyendo también la opinión consultiva 24/2017 de la Corte. Aquí está de la CI, aquí están las siglas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte siempre se le pone Corte IDH, ¿verdad? En donde instan a los estados a redactar leyes favorables a estos grupos vulnerables y en donde pues prevalezca la inclusión y la no discriminación. Excelentes intervenciones de ustedes. Miren que yo me encuentro sumamente satisfecho, sumamente contento porque primero que todo la terminología que ustedes están usando, la terminología jurídica, la están manejando perfectamente. Me gustó también las intervenciones que hizo Luz Helena y las demás compañeras cuando comienzan a hablar de términos como cisgénero, como transgénero, que las muche, que las mati, todas esas cosas, ¿no? Y entonces, cosas que a lo mejor, terminología que a lo mejor ustedes ni por cerca, o tal vez la habían escuchado y no le habían puesto la atención debida para reconocer todas estas formas o estas representaciones, ¿no? De los géneros, del género humano, pues. Entonces, y ya vienen cosas más complejas
en las transformaciones humanas. Vienen muchísimas transformaciones derivadas de la tecnología y también pues va a haber necesidad de darle cabida, de hacer un espacio para todas estas expresiones de identidad también y orientaciones de identidad y todos esos aspectos. Bueno, ha sido para mí muy provechosos, siento yo, pues que los propósitos que pudo haber tenido el módulo, me parece a mí que se están logrando, que se han logrado de alguna manera empoderarles a ustedes sobre esta temática y sus aspectos ya más particulares, no solo cuestiones generales. También había escrito, me parece, Claudia María, me parece, no lo sé. No sé si me estoy confundiendo. Permítame un momento que tengo aquí el chat. Es que esta máquina está súper lenta. Permítame un ratico. Vamos a ver. Está lento esto. Pero creo que hay alguien allí que estaba pidiendo. Bueno, no, lo voy a dejar así porque no me está cargando bien esto y vamos a perder demasiado tiempo. Entonces, avanzamos con digamos que un pequeño repaso, definitivamente, de lo que hemos estado viendo durante estas 4 semanas. También estábamos hablando sobre la influencia de las técnicas de reproducción humana asistida, ¿verdad? En la constitución de la familia. También habíamos hablado de eso. Habíamos dicho, y este es el tema más, digamos, más fresco que teníamos quizás, ¿verdad? Porque las últimas 3 sesiones prácticamente las hemos dedicado a ello. No vamos a abordar así como que muy a profundidad esta área, porque nos llevaría demasiado tiempo y tenemos que hablar también de cómo nos vamos a organizar para el día sábado, que vamos a hacer nuestras tareas, pues, para asignarles la nota. ¿Marcela va a intervenir? ¿Marcela? Sí, sobre esto tenía una duda desde hace un par de días. Sí. Usted mencionaba en la clase que la voluntad procreacional era reconocida solo por jurisprudencia en nuestro país. Entonces yo tenía en mente de que esta voluntad procreacional tiene alguna relación con los derechos sexuales y reproductivos. Pero no sé si es así, porque había leído una publicación del Diario Oficial por parte del Ministerio de Salud que es sobre una política de salud sexual y reproductiva. Ajá. Y no sé si me podía aclarar eso, si de verdad está relacionado. Fíjese que no mucho, porque cuando el Ministerio de Salud está hablando también en términos de sí incluye a las personas homosexuales, sí las incluye, pero no tanto en cuanto a reproducción humana. No tanto a reproducción humana, sino que va más encaminado a la prevención sobre las enfermedades de transmisión sexual. Va más encaminado a la política de reproducción sexual y salud reproductiva, pues va más encaminado a ello, a protección, a prevención de embarazos precoces, a prevención de enfermedades de transmisión sexual y a lo mejor muy residualmente
podrían hablar, aunque no tengo mayor certeza de que sí lo hayan hecho, me parece que no, sobre voluntad procreacional, muy residualmente a lo mejor. No se refiere la política a este tema en particular, pero no sé qué punto de vista tiene usted sobre ello. Sí, es que yo estaba leyendo aquí que en esa política dice que los derechos reproductivos incluyen los derechos individuales y de las parejas a decidir libre y responsablemente y procrearlo, ¿no? Y pensé que en esa parte incluía también las técnicas de reproducción asistida. Nada que ver. Nada que ver. En la política no está en clave de reconocer los derechos de las personas que no sean heterosexuales, es decir, no está en la línea de reconocer derechos a personas homosexuales o a relaciones de parejas del mismo sexo. No va referido a eso. Es decir, va referido al hecho de que un hombre y una mujer pues puedan realizar alguna, digamos, intervención científica, puedan someterse a un tratamiento científico para procrear, pero hombre y mujer, ni siquiera incluye la maternidad subrogada, ni siquiera incluye la maternidad subrogada, sino que el hecho de utilizar las técnicas de reproducción humana asistida, pero homólogas, es decir, con material genético de las personas intervenientes. De hecho, el Seguro Social le brinda esa asistencia a las personas. En San Salvador, por ejemplo, hay clínicas respecto de la fertilidad. En ese contexto pueden hacer esos tratamientos de fecundación in vitro y esas cosas, pero es la fecundación homóloga, pues con material genético de la propia pareja. Entonces, las clínicas privadas, sí, en San Salvador, incluso en San Miguel, hay clínicas privadas que no son especialistas en eso, pero se dedican a técnicas de reproducción humana asistida, bien sea homóloga o heteróloga. Y hasta ahora, por ejemplo, no hay un banco de espermas criopreservados, así públicamente que se esté reconocido como un banco de esperma, pero sí puede existir clínicas privadas que tengan su propio banco de material genético, sea esperma o sea óvulos, o ya sea los ovocitos ya pronucleados, pues ya conectados el uno con el otro a través de fertilización in vitro. Precisamente aquí tenemos muchas carencias, ¿verdad? ¿Qué carencias tenemos aquí en técnicas de reproducción humana asistida? Bueno, primero, no hay legislación que nos regule todos los aspectos bioéticos de las técnicas de reproducción humana asistida. No hay regulación que le ponga paro a los abusos que pueden haber de parte de las clínicas, ¿no? Ni hay legislación que reconozca los efectos jurídicos que puedan tener los contratos derivados de este tipo de acuerdos, ¿no? Entre una clínica y las personas que quieran beneficiarse sobre una técnica de reproducción humana asistida. Mucho menos, digamos, legislación que nos resuelva los casos tan conflictivos como la muerte de una persona que está sometiéndose a técnicas de reproducción humana asistida y ha brindado su material genético, y entonces esas cosas no tienen respuesta en El Salvador. No tienen respuesta dentro de la legislación e incluso dentro de la jurisprudencia. Muchos de esos casos no vamos a encontrar respuesta. Sin embargo, hay que tener en cuenta
que el juez, la jueza, ante un caso de ese tipo, no puede dejar de resolver porque haya oscuridad o haya vacío o haya insuficiencia. Si nosotros vemos lo que nos señala el artículo 19 del Código Procesal Civil y Mercantil, nos expresa que en caso de vacío legal, se deberá pues de acudir a la regulación y fundamentos de las normas que rigen situaciones análogas a la analogía. ¿Se recuerdan ustedes? Creo que estuvimos hablando un poco de la técnica jurídica en una de estas clases. También a la normativa constitucional y a los principios que deriven del Código Procesal Civil y Mercantil, y si no, a la doctrina legal, es decir, a la jurisprudencia o a la doctrina de los expositores, la dogmática pues, del derecho. Y a falta de todo ello, a consideraciones de buen sentido y razón natural, atendidas pues las circunstancias del caso. Que los jueces, las juezas tienen que resolver el caso, lo tienen que resolver aunque haya insuficiencia o vacío legal, ¿verdad? Entonces, no pueden emitir una sentencia inhibitoria, pues, que se inhiben de pronunciar porque no hay legislación que la regule. Eso no es posible para los jueces amparados en este principio del artículo 19 del Código de Procesal Civil y Mercantil. Bien, tenemos 25 minutos para que hablemos sobre, bueno, creo que nos quedaba pendiente nada más un tema más, que es sobre las incidencias de las nuevas formas familiares y su problemática. ¿Se recuerdan ustedes que allí teníamos sí hay serios problemas a nivel internacional con el tema de la maternidad subrogada? Este tema es uno de los que más dificultades tiene. Es cierto, hay que reconocer los avances en derecho de familia que nos ha dado la ciencia, y este tema también de la maternidad subrogada ha venido a satisfacer, digamos que ciertas necesidades de algunas personas y algunas familias que no pueden procrear por sí solos, ¿no? Y entonces utilizan este tipo de técnica donde indefectiblemente si un miembro o si los miembros de la familia no son mujeres, no van a poder procrear, o aún siendo mujeres, si tienen algunas dificultades biológicas o fisiológicas que no les permita a una de ellas o a ambas quedar embarazadas, entonces indefectiblemente tendrían que recurrir a la figura de la maternidad subrogada. Esta maternidad subrogada, en los aspectos tanto nacionales como internacionales, generan serias, pero serias dificultades. Entonces, es decir, no todo es color de rosa, no todo es caminar sobre alfombras, ¿verdad? Hay dificultades, hay, digamos, un camino escabroso que transitar, que manejarse, donde también se presentan diferentes problemas a los que habrá que darles las soluciones más ingeniosas, pero más respetuosas de los derechos de las personas. Entonces, vimos nosotros que esas son algunas problemáticas. También vimos la problemática de las familias transfronterizas, complejas, ese tipo de relaciones también cuando las familias migran, y entonces todos esos, cómo atenderlas también. Hay otro fenómeno también que se da bastante en nuestras comunidades y que a veces pasa desapercibido, y es precisamente los traslados internos. Hay una amenaza por parte de grupos o cualquier otra cosa, cualquier otra amenaza que hace que las personas se muden de residencia, incluso a veces desintegrando la propia familia, donde
por los temores y por la protección que se busca de las personas, algunos van a vivir para donde unos parientes, otros se van a vivir hacia otros lados, y eso genera también influencia y afectaciones en la estructura familiar. Hay muchos problemas derivados de estas nuevas formas de familia, y pues a esos problemas hay que darles de una u otra manera una solución. Bien, estamos 38, mire que casi estamos todos y todas las que debían estar. Faltarán unos 5, 6, 7 quizás por allí. Bueno, hablemos de lo del día sábado. Ya tenemos asignada el aula. Hijo, préstame el teléfono, por favor. Ya tenemos asignada el aula. Permítanme que uno de mis hijos está ocupando mi teléfono. Hablé bueno, me hablaron más bien. Gracias, mi amor. Ya te lo voy a devolver. Hablamos con... Ay, ¿dónde está esto? Quinto grado. Espérenme que... No, aquí está. Me dice el licenciado Galindo que el aula que vamos a utilizar es en el edificio Gerardo Barrios, el aula nivel 2, salón 2. Entonces, creo que es el edificio donde están las salas de conferencia. Ustedes que conocen mejor la universidad. Entonces, allí vamos a estar. Repetirlo? Perdón. Es ¿Puedes repetirlo? el edificio Gerardo Barrios, nivel 2, salón 2. Quizás les voy a mandar allí al grupo, en Niñez 2022, ¿verdad? Allí están. Ya se los he mandado, los he reenviado más bien, ¿verdad? El aula asignada para la jornada del día de mañana, dice él, pero estaba equivocado, después corregimos eso. De 8 a 10 será el Gerardo Barrios, nivel 2, salón 2. Entonces allí nos vamos a ver cuál va a ser la mecánica, porque como no puedo atenderles de uno a uno, vamos a atenderlos en los grupos. En los grupos que nosotros teníamos en la primera tarea, que son los grupos de 3, entonces vamos a pasar 3 por 3, y el grupo va a compartirme el enlace donde tiene su presentación de su portafolio. Y si lo lleva en base de papel, pues me lo va a mostrar de manera individual. Obviamente, los 3 del grupo me van a tener que compartir el enlace de su trabajo, de su portafolio de evidencia. Entonces, en ese contexto, lo vamos a hacer de acuerdo al orden de los grupos del primer trabajo que hicimos, que me recuerdo que íbamos de 3 en 3. Vamos a ver. De 4 eran los grupos. Si era de 4, pues mejor todavía. Tengo problemas aquí. No he escuchado. Si me puede repetir, por favor. ¿Sí? Quiero confirmar que eran 4 los grupos. Es de 4 los grupos. Vale, sí, es que me recuerdo que habíamos hablado de 3, pero después habíamos quedado que de 4, algo así, ¿verdad? Lo que pasa es que no todos lo conformamos de 4. Hay muchos grupos de 3 y quizás otros sí están completos los 4. Sí. Bien, pero en todo caso serían los grupos. Yo de hecho hoy voy a sacar la lista, voy a imprimir la lista de los grupos, más bien dicho, de los integrantes de cada grupo. Y vamos a pasar en el orden en que están los grupos. Grupo 1, entiendo yo que hay 13 grupos, me parece que son, ¿verdad? Entonces, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Pienso que en la primera hora pasamos 6 grupos.
Eso quiere decir 10 minutos por grupo. 10 minutos por grupo va a ser como que bien apresurado todo. O a lo mejor podemos pasar 5 grupos y los demás grupos los pasamos en la siguiente hora, 8. Sí, pero ya vamos a ver cómo nos funciona. Espero que cubramos todo en las 2 horas que hemos tenido, así que vamos a necesitar de coordinarnos muy bien, de que cada uno ya lleve preparado todo su material y que al momento pues me lo compartan en WhatsApp. No quiero que me lo compartan antes de que estemos allí, porque se me va a hacer un solo desorden para saber qué enlaces de cada quien. Entonces, justamente cuando ya estemos enfrente, que les toque pasar conmigo, entonces me comparten los enlaces, yo los voy revisando y les voy asignando notas. Recuérdense que la nota se las he confeccionado en 2 contenidos. Después le doy la palabra a Yulma. Primero, la nota que le voy a asignar yo, de acuerdo a la rúbrica que les voy a compartir mañana del protocolo ¿cómo se llama? De este protocolo de evidencias, ¿no? Y una parte de esa nota va a ser también la nota que ustedes se autoevalúen de acuerdo a su responsabilidad, su participación, su asistencia a las actividades que hemos tenido. Básicamente eso. Y a la participación que ustedes tengan en ese día. Ana María, bueno, Yulma y después Ana María y después Marcela. Solo quiero saber si se presenta en físico el portafolio, ¿va a querer a la vez el enlace o no? Vaya, solo sería el enlace. No, definitivamente no. No necesitaríamos el enlace si lo presentan en físico. La única cuestión sería ubicarnos con el video que ya los estuve viendo, solo como ahí los tengo en Canvas, los videos que ustedes subieron, entonces solo me ubico en que el video esté allí, recordar qué es lo que he visto y entonces no hay problema. Y lo que pueden hacer ustedes si lo presentan en físico es que en la paginita donde dicen que tuvieron la actividad sobre la creación del video, ponerle el enlace, nada más, copiar el enlace y dejarlo allí impreso. Eso no es ningún problema. Solo para evidencia de que en el portafolio de evidencias pues quedó eso. Marcela y después Eduardo. Estaba, sí, Marcela y después Eduardo. Ana María también tenía la mano levantada, ¿verdad? Sí, Ana María la tenía levantada antes. Entonces, primero Ana María, después Marcela y después Eduardo. Sí, solamente era la misma interrogante de Yulma. Bien. Sí, ya está respondido, gracias. Ya está evacuada. Bueno, Marcela. Lick, yo me he confundido un poco. Entonces, ¿es este sábado 12, no mañana viernes 11? No mañana viernes, es sábado 12. Lo que sería el viernes 18 sería el examen de reposición. Si alguien deja la materia, el examen de reposición es un examen de batería. Eso sí tengan ustedes en consideración. Así que a ponerse las pilas para no dejar nadie la materia. Entiendo que pasan con 7, ¿verdad? O con 8. Con 7, Lick. Con 7, ok. Eduardo. Silencio, usted me puso un comentario con respecto a la primera actividad que había tenido problemas para abrir el enlace. Sí. Yo ya subí el enlace a Drive y se lo compartí en un comentario de que me hizo la primera actividad. Ajá. Así que ya está en la plataforma. Bueno, entonces lo vamos a volver a ver, porque sí, no me abrió, no sé por qué, no me abrió el enlace, como que me pedía allí como credenciales de no sé qué cosa, entonces no pude, pero espero que esta vez sí, ¿verdad? ¿Tendrá problema con ello? Gracias. Ok, magnífico. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Alguna duda?
Vaya, miren ustedes más o menos, calcúlense, si son el grupo 6, 7, llegar por allí de las 9, para que no se nos haga tanta gente adentro del salón. Y si vamos a estar adentro en el salón, tratemos de estar lo más silenciosos posible para no expeler, pues, nuestro aliento, a pesar de que andamos mascarilla, ¿verdad? Todos vamos a cumplir con esa exigencia de salud, ¿no? El uso de las mascarillas puesta adecuadamente y no estársela quitando ahí enfrente de los demás, ni nada de eso. Y además tratar de más o menos llegar a la hora, más o menos a llegar. El grupo quizás 7, llegar ya a las 8, ¿verdad? A las 8, perdón, a las 9, ¿no? El grupo 7. De los que van del grupo 7 para arriba pueden llegar ya de las 9. Del grupo 1 al grupo 6. Licenciado, tengo una duda. Vea, como prácticamente yo soy del grupo 1, empezaría a las 8. Sí, Berta. Hola. A las 8. A las 8 en punto. A las 7 okay. La quiero allí, le digo, porque si es del grupo 1. No, sí. Y otra pregunta. No, a las 8 está bien, justamente. Vamos a tratar. Ajá. Otra pregunta, como del portafolio se van a agregar las 3 actividades, porque son 3 actividades las que ha dejado, ¿verdad? Sí. Pero no sé si se le puede agregar con o sea, como ya va a ser opción de cada uno, ¿verdad? De las últimas clases que ha dado, de la 4ª semana. De todo. Si ustedes pueden agregar clases, es un portafolio de evidencias, ¿no? Si ustedes pueden agregar, si hicieron esquemas ustedes, si hicieron un mapa mental, qué sé yo, o si tomaron apuntes, un resumen de los apuntes que tomaron. O sea, no necesariamente solo de las 3 actividades. Entre más actividad me demuestren ustedes, mejor para ustedes, pues, ¿verdad? ¿Cómo les quiero decir? Entre más contenido lleve, no necesariamente de las 3 tareas que tuvimos, sino de lo demás que ustedes han recopilado información, que tomaron apuntes, es decir, de todo lo que ustedes crean que les es útil en el portafolio, obviamente bien organizado, claro que sí, ¿verdad? No me van a llegar ahí con un montón de páginas sueltas, ¿verdad? Y este es mi portafolio, que lo agarramos y lo tiramos ahí al cesto de la basura si va en ese desorden, no, una cosa ordenada, pues. Si va a ser en base de madera, en base de papel, aquello tiene que ir bien ordenadito, bien sujeto, bien bonito, ¿no? Si es en base digital, pues ahí vamos con los enlaces, ¿no? Y los enlaces me los van a compartir en el WhatsApp. Yo voy a tener abierto mi WhatsApp web y allí voy a poder ver en la computadora, pues cuando me caiga el mensaje de la persona, entonces vamos a correr el portafolio para ver qué cosas. Y allí les puedo hacer 1 o 2 preguntas sobre alguna parte, algún tema de que nos venga por allí. Y así como estuvimos ahora, pues platicando. Yo creo que nadie tiene que ponerse nervioso. Aquí no estamos haciéndole daño a nadie, matando a nadie, ni queriendo dejar a nadie. No. Lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje nos implica es que vamos adquiriendo ciertas habilidades del ser, ciertas habilidades del saber, y ustedes lo saben ya más, ¿verdad? No solo el saber, también el ser, ¿verdad? También el comportarse con los demás es importante, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. El trabajo en equipo también es importante. Hoy han hecho actividades de trabajo de equipo y la han hecho muy bien. También estuve viendo los videos, perfecto. Me pareció muy bueno el trabajo. Siento que están comprometidos con su aprendizaje. Eduardo Luis dice, ¿sería un solo portafolio por grupo? No, es individual. Es individual.
Eso es claro, Eduardo Luis. El portafolio es individual. Van a pasar en grupo, pero cada quien va a llevar su portafolio. Eso es así, ¿verdad? Van a pasar en grupo porque en definitiva se nos hace más fácil, ¿verdad? Rápido, tú, cada quien, ¿qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú? Y ya. Y igual, no quiere decir que a todos les voy a hacer preguntas. Por ejemplo, aquí ya tengo yo adelantado muchas de las personas que han participado, ¿verdad? Si yo digo, bueno, Jocelyn Karina, Marcela, Luz Elena, Yulma, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos han participado, verdad? Aquí, ¿no? Lorena, bueno, y las que han participado en clases, Eduardo Luis también, ¿verdad? Entonces, me reservo el derecho de hacerles preguntas o no hacerles. Aquellos o aquellas que yo considere de que pues ya me demostraron de una u otra manera que están comprometidos con esto, con esto. Antonio Eudubiques ha estado por ahí muy comprometido. Entonces, por allí, ¿verdad? Habrá algunas que no les voy a hacer preguntas una vez las identifique o los identifique quiénes son. Y algunos que sí, que yo tenga la impresión de que no ha habido mucha participación. Por ejemplo, yo a Yulma, ¿qué diablos le voy a preguntar? O a Marcela, por ejemplo. O a Jocelyn Karina, ¿qué le voy a preguntar? Entonces ellas van tranquilas que saben que muy probablemente no les pregunte nada. O tal vez se me ocurra, pero no, ¿verdad? Ya ellas me demostraron, primero, su compromiso y segundo, la pasión con que han tomado este módulo y que ya para mí, pues espero que los demás así las tomen con las ganas que han tomado este módulo. A pesar de lo aburrido que es, pues, y de lo aburrido que soy yo para dar clase, pues siento que ustedes le han sacado provecho. Y bueno, cada una de ustedes, cada uno, lo que pasa que algunos quizás por pena, bueno, no me lo han demostrado, pero algunas y algunos con su iniciativa, pues me han demostrado que sí están comprometidos, empeñados en la formación de ustedes mismos, en todos esos aspectos de los que hemos hablado. Bueno, ¿alguna cosa más? Yo, si no es el día de mañana por la noche, será el sábado en la mañanita que les suba la rúbrica. Una rúbrica de poquitos puntos, no más de 4 puntos, a tener en consideración sobre el portafolio. Pero básicamente va encaminado con completud, que ya saben ustedes, que sea completo, que esté todo lo mejor que puedan. Originalidad, que ya saben ustedes que un portafolio idéntico a otro va a dar lugar a anular los dos, a anularlos, ¿verdad? Eso es dijimos completud, dijimos originalidad, creatividad, que de por cierto ya la tienen, ¿verdad? Muchos con esos videos muy chivos que pasaron. Y fundamentos, los fundamentos jurídicos que ustedes utilizan en sus presentaciones. El lenguaje jurídico, pues. Son básicamente como 4 temas que vamos a tener en consideración al momento de evaluar permítanme un momentico, ups, que se me hizo esto, permítanme. Briseida dice, entonces el grupo 10, ¿cómo a qué horas podrá estar presente en el aula? Yo les estoy diciendo que hasta el grupo 6 pueden, bueno, del 1 al 6 a las 8:00. Del grupo 1 al grupo 6 de las 8:00. No van a llegar a las 8:01, a las 8:10, a las 8:20, a las 8, no. 8:00.
Esos 6 grupos pueden estar allí en el salón esperando a pasar. A las 9, los demás grupos. A las 9, no a las 9:10, no a las 9:15, no a las 9, ya 10 para las 10, no. A las 9, el restante de grupos. Si el grupo 7 quiere llegarse a las 8, mejor todavía. Mejor todavía, ¿verdad? Entonces estamos los primeros 7 grupos y después los restantes. Yo porque 6, como son 13 grupos, estamos hablando de 6 y después 7 grupos. Pero si el grupo 7 quiere estar desde temprano, por mí no hay problema. Ya el grupo 8, ya sí a las 9, porque si no se nos va a llenar el aula y entre menos, si hay distancia, pues mejor. Así las cosas. Entonces dijimos que vamos a tratar completud. ¿Qué significa completud? Que el trabajo, entre más contenidos buenos de los que hemos tratado, vayan mejor. No solo tareas, sino que sus propias investigaciones, ustedes escribieron algo sobre esto, si hicieron resúmenes, si hicieron fichas, qué sé yo. Cualquier cosa que ustedes hayan hecho, pueden agregarlo. Originalidad. Originalidad implica que si hay un trabajo que es idéntico al otro, total o parcialmente, se le puede eliminar ambos trabajos. Eso ustedes lo saben. Ya le doy la palabra a Antonio Luis. También dijimos nosotros creatividad, ¿verdad? Y por último, el fundamento y lenguaje. Fundamento y lenguaje jurídico. Y lenguaje jurídico. Vamos a ver, me pidió la palabra Eduardo Luis, parece. Hola, soy Antonio. Ah, Antonio. Ok. Sí, con lo que usted está diciendo me genera un poco de duda con respecto a la forma en la que yo trabajo, ¿verdad? Porque yo anoto en un cuaderno, por ejemplo, el contenido, los temas, sí. Pero, o sea, obvio, en una letra, pues, que solo yo entiendo y pues no se va a ver como tan estético al presentarle eso a usted. Va a ser terrible. Bueno, llévalo, no importa. Allí vamos a ver. Vamos a ver si estás estudiando para abogado o para médico. Allí vamos a ver cómo está la cosa, ¿verdad? Jamie, Karina. Sí, buenas noches. Buenas noches. Quería preguntar si también, como usted mencionó, que pues, se podían llevar apuntes, pero en mi caso lo he hecho a mano, entonces también se puede llevar. Ajá. Pero lo tiene en un cuaderno, por lo menos, no en hojas sueltas. Sí, en un cuaderno. Bueno, está bien. Aparte de su enlace, puede llevar su cuaderno, mostrar sus apuntes, no hay ningún cuidado, no hay ningún problema. O si lleva su portafolio, es que mire, el portafolio no es que sea un álbum. El portafolio es llevar las evidencias de manera ordenadas, obviamente, de todo lo que ha hecho, ¿verdad? Ese es un portafolio. Si quiere llevar un álbum donde, mire, aquí está este trabajo, magnífico, no hay ningún cuidado, también. Es decir, yo les dejo libertad, por eso les tomo en cuenta creatividad, ¿verdad? Eso van a ser los aspectos. Ahora, ¿cuánto va a valer esto? Esto va a valer 8 de nota máximo. Y 2 puntos la autoevaluación. Y allí en la autoevaluación, para asignarle la nota, yo voy a tomar en cuenta la honestidad intelectual de ustedes. La honestidad intelectual. Ya más o menos en las listas que yo tengo, ya tengo idea de quiénes son los que han estado presentes y quiénes han participado, ¿verdad? Y con lo que vea yo en el portafolio, y voy a ver cuál ha sido la actitud de ustedes con respecto de la materia, y les voy a preguntar cuánto usted cree, de acuerdo a su actividad, de acuerdo a su participación, de acuerdo a su asistencia, a su presencia en clases y de acuerdo a la responsabilidad con sus tareas, cuál es la nota que usted se asigna. Y entonces allí usted muy honestamente me va a decir 10, 10, 10, 10, ¿verdad?
Entonces, para yo asignarle nota a usted. Ok. Entonces, más o menos así los trabajo el sistema de notas, ¿verdad? 8 de las actividades y todo el portafolio y 2 de la autoevaluación. Ok. ¿Alguna otra duda? Por mí yo lo tengo todo claro. Ya no, ¿verdad? Marcela, claro que sí. Bueno, jóvenes, es un gusto escucharles y va a ser un gusto más grande poder conocerles a cada uno personalmente el día sábado. Espero que todas las cosas nos marchen bien, que estemos tempranito ahí a la hora que tenemos que estar y pues que nos mandemos en eso que vamos a ir a hacer, ¿verdad? Que hagamos bien las cosas para que ustedes no tengan problemas y su proceso de enseñanza-aprendizaje vaya viento en popa, que no vaya como el salmón contra corriente, sino que pues la corriente le favorezca a ustedes. ¿Ok? Todo depende de la actitud de ustedes y del trabajo arduo y que ustedes recuérdense que ustedes son las estudiantes, los estudiantes, y que uno, como docente, nada más es el orientador, el director de ese proceso de aprendizaje que ustedes tienen. Tengan buenas noches, nos vemos el próximo sábado en horas de la mañana, allá en la Universidad de San Miguel. Gracias, Liz. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Liz. Buenas noches a todas, a todos. Un gusto escucharles. Pero ya estuvo, ya atendimos esa clase. A ustedes.